Hemos visto pues, que la reflexión de Locke sobre la propiedad, es una exposición del desarrollo de la condición económica natural original del hombre, a través de varias etapas hasta el punto en que los hombres, no pueden ya vivir juntos sin la autoridad, y el poder de un juez común que proteja las aumentadas posesiones hechas posibles, para beneficio de todos, a raíz de la introducción del dinero. La teoría de Locke sobre la propiedad, explica la necesidad de la transición del estado de naturaleza a la sociedad civil. Hemos dado pues, un gran paso hacia la comprensión de la respuesta de Locke a la importante pregunta, ¿qué es el poder político? Aunque Locke se ocupa de la cuestión de la naturaleza del poder político, a todo lo largo de los dos tratados, ha de reconocerse que su tratamiento es bastante indirecto. El primer tratado es en buena medida, una demostración de que el poder patriarcal de Filmer, no puede transformarse en poder político. Y la primera mitad del segundo tratado está en su mayor parte dedicada, a una descripción de los poderes naturales, y del estado natural del hombre, comparados con sus poderes políticos y el estado político. Solo después se ocupa Locke directamente y en detalle, de la discusión del poder político y la sociedad política. Nos resta por tanto, ver cómo pasa Locke del fundamento no político que ha establecido, a las consecuencias políticas. La pertinencia que tiene lo no político para lo político, se hace obvia al instante en la afirmación de Locke, de que la finalidad máxima y principal de los hombres al unirse en comunidades y someterse a un Estado, es la conservación de su propiedad. Parágrafo 124. Aquí y en muchos otros sitios aparte del capítulo titulado de la propiedad, Locke emplea la palabra propiedad en el sentido lato, el cual incluye la vida, libertad y bienes. Parágrafo 87. En el estado de naturaleza, la propiedad está plagada de peligros e inseguridad. Parágrafo 123. ¿Por qué están ausentes tres cosas indispensables para su conservación? Una ley establecida, aceptada y conocida. Parágrafo 124. Un juez con autoridad para dirimir todas las diferencias conforme a la ley establecida, y el poder suficiente para respaldar y sostener la sentencia cuando ésta sea justa, y para ejecutarla debidamente. Parágrafo 126. La sociedad política, que es la condición opuesta al estado de naturaleza, tiene como propósito remediar estas tres carencias. El carácter de la sociedad política proviene de la intención fundamental de asegurar la conservación de la propiedad, mediante la provisión de un poder para establecer la ley, y arbitrar controversias, y un poder para ejecutar los juicios y castigar a los culpables. Cualquier número de hombres puede realizar un convenio para dejar el estado de naturaleza, y establecer una sociedad con el fin de formar un pueblo, un cuerpo político sometido a un gobierno supremo. Parágrafo 89. Solo aquellos que hacen este pacto de manera explícita entre sí, participan de la sociedad política. Aquellos que no se unen se encuentran en relación con la sociedad y sus miembros, aún en estado de naturaleza. La esencia del pacto que hacen entre sí todos los miembros con el fin de formar una sociedad política, es un acuerdo de transferir los poderes que cada uno tenía en el estado de naturaleza, a manos de la comunidad. Parágrafo 87. En el estado de naturaleza, todo hombre tiene dos poderes naturales, hacer lo necesario para asegurar su propia salvaguarda, y la de los demás dentro de la ley natural y el poder de castigar los delitos cometidos contra esta ley. Parágrafo 128. Estos dos poderes naturales de todo hombre son el origen del poder legislativo y del poder ejecutivo de la sociedad civil. Parágrafo 88. El segundo poder, el de castigar, al entrar en la sociedad política es abandonado totalmente, y cada hombre compromete su fuerza natural,
para ponerla al servicio del poder ejecutivo de la sociedad, cuando sus leyes lo requieran. Parágrafo 130. Sin embargo, Locke no dice que el primer poder, el cual incluye el juicio respecto a lo que es necesario para la conservación, sea completamente transferido. Habla de la renuncia a este poder en la medida que su propia salvaguarda, y la de los demás miembros de la sociedad, lo requiera. Parágrafo 129. Debemos, pues, estar atentos a las respuestas a las siguientes preguntas: ¿en qué medida es necesaria la transferencia de este poder a la sociedad? ¿Por qué tal poder no se transfiere de manera íntegra? ¿Y cuáles son los derechos y obligaciones de un miembro de la sociedad, si, como puede acontecer, su propia salvaguarda entra en conflicto con la del resto de la sociedad? Los poderes naturales de los hombres en el estado de naturaleza, se ven transformados a partir del pacto en los poderes políticos de la sociedad civil. Estos poderes políticos se encuentran, no obstante, limitados por la finalidad para la cual fueron creados. Puesto que el propósito era remediar la incertidumbre, y el peligro del estado de naturaleza, mediante unas leyes establecidas para la protección de la propiedad de todos los miembros, el ejercicio de un poder ilimitado, no se considera ni puede considerarse poder político. El poder absoluto arbitrario o el gobernar sin leyes fijas establecidas, no pueden ser compatibles con los fines de la sociedad y del gobierno, para entrar en los cuales los hombres no abandonarían la libertad del estado de naturaleza, ni se someterían, si no es para salvaguardar sus vidas, libertades y bienes, y para, por medio de normas establecidas de derecho y de propiedad, asegurarse la paz y la tranquilidad. Es impensable que se propongan, aun si tuviesen poder para hacerlo, poner en manos de una persona, o de varias, un poder absoluto arbitrario sobre sus personas y bienes. Sería tanto como ponerse en una situación peor que la del estado de naturaleza, en la cual tenían la libertad de defender su derecho contra los atropellos de los demás, y se encontraban en condiciones de igualdad con respecto al empleo de la fuerza para mantener ese derecho. Parágrafo 137. La insistencia de Locke en el carácter limitado del poder político, revela al mismo tiempo, su acuerdo y su enorme desacuerdo con Hobbes. Locke, partiendo del principio de la propia salvaguarda como el fundamento último de la sociedad civil, explica una y otra vez, que el poder absoluto arbitrario no constituye remedio alguno, para los males del estado de naturaleza. El estar sometido al poder arbitrario, de un regidor sin control, sin el derecho o la fuerza para defenderse de él, es una condición mucho peor que la del estado de naturaleza. No puede suponerse que los hombres hayan aceptado libremente esto, pues no puede suponerse que una criatura racional cambie deliberadamente su estado para empeorar. Parágrafo 131. Por tanto, dice Locke, la monarquía absoluta no es una forma de gobierno civil. Parágrafo 90. El gran error de Hobbes no está en su premisa, sino en su conclusión política de que el único remedio para el estado de naturaleza, es que los hombres se sometan al poder ilimitado del poderoso Leviatán, conclusión que contradice la premisa de que el temor a la muerte violenta, o la búsqueda de la propia conservación es el primer principio de la acción humana. La conclusión de Locke, el gobierno limitado basado en el consentimiento de los gobernados, es más fiel a esta premisa que la conclusión de Hobbes. La sociedad política es una invención, y creación humana, pero este aparato artificial, una vez creado, tiene una naturaleza propia, y por lo tanto, se le puede aplicar una ley natural. Actúa de acuerdo con su propia naturaleza, cuando actúa para la salvaguarda de la comunidad, pues lo cual no es sorprendente, la primera y fundamental ley natural, es la conservación de la sociedad. La primera consecuencia obvia de esta ley natural de la sociedad,
es que absolutamente todos los derechos de sus miembros, deben ser congruentes con la conservación de la sociedad. Ninguna sociedad puede conceder a alguno de sus miembros, un derecho que conduzca a su destrucción. La concesión de un derecho semejante, amenazaría la salvaguarda de sus miembros, cuya seguridad depende en mucho de la protección que la sociedad pueda ofrecerles. Por ello, también el compromiso de los miembros debe ser permanente. Una vez que un hombre se hace miembro de un Estado, se encuentra en la obligación perpetua e indispensable de permanecer como súbdito inalterable suyo, y ya no puede volver nunca a la libertad del estado de naturaleza, en tanto que el gobierno subsista. Y el poder de la sociedad debe abarcarlo todo, alcanzando a cada miembro y toda disputa conforme a la ley. Existe sociedad política, ahí y solo ahí, donde cada uno de los miembros ha renunciado a este poder natural, poniéndolo en manos de la comunidad para todos aquellos casos que admiten que exija la protección de la ley establecida por ella. Así pues, al quedar excluido todo juicio particular de cada uno de los miembros, la comunidad se convierte en árbitro, y conforme a las reglas generales establecidas, indiferentes y las mismas para todas las partes, y por intermedio de hombres autorizados por esa comunidad para ejecutarlas, resuelve todas las diferencias que puedan surgir entre cualesquiera de los miembros de esa sociedad que tengan que ver con cualquier asunto de derecho, y castiga los delitos que cualquier miembro haya cometido contra la sociedad con los castigos que la ley tiene establecidos. El poder de la comunidad sobre sus miembros parece arrollador, podría decirse incluso ilimitado. Es aquí donde se ve claramente la dificultad fundamental inherente al intento de elaborar una teoría en el sentido de que el poder político, es limitado porque tiene su origen en los poderes y derechos naturales. Si los miembros de una comunidad, conservan parte de su poder natural, valiéndose de él, para su protección, en lugar de servirse del poder de la comunidad, puede la sociedad política funcionar como se pretende. Por otro lado, si el poder es puesto en manos de la comunidad, que retendrán los miembros para protegerse de posibles abusos de esa concentración de poder. Otra ley natural aplicable al cuerpo político, y de hecho, a todo cuerpo compuesto de elementos discretos, podría denominarse la ley de la fuerza mayor. Esta ley es el fundamento de la doctrina de Locke, sobre la decisión de la mayoría. Como se dijo, la sociedad política se forma mediante el acuerdo unánime de sus miembros de constituir una comunidad, pero aunque toda sociedad política se funda en la unanimidad, tal unanimidad no puede esperarse en otros respectos. La consecuencia inmediata de este primer acuerdo unánime, y de la imposibilidad de mantenerse la unanimidad, es que una parte de la sociedad, la mayoría, decidirá. Pues cuando un cierto número de hombres ha constituido, por el consentimiento de cada quien, una comunidad, han formado por ese hecho un cuerpo con dicha comunidad, con facultades para actuar como un solo cuerpo, lo cual solo se consigue por la voluntad y la decisión de la mayoría. De otro modo, es imposible actuar y formar verdaderamente un solo cuerpo, una sola comunidad, que es a lo que cada individuo ha dado su consentimiento al ingresar en ella. El cuerpo se mueve hacia donde lo impulsa la fuerza mayor, y esa fuerza es el consentimiento de la mayoría. Por esa razón, todos quedan obligados por la resolución a que llegue la mayoría. La primera proposición de este argumento, es que la fuerza mayor de una sociedad es la que decidirá. Locke parece suponer que la mayoría constituirá la fuerza mayor, y que por tanto, será la mayoría la que decida. Locke presenta la misma forma de argumento en su discusión sobre la sociedad conyugal. Cuando hay diferencias entre el hombre y la mujer, el hombre, como más capaz y más fuerte, será naturalmente quien decida. Pero con base en la ley de la fuerza mayor,
tendríamos que decir que en el caso poco común, pero posible, de un marido que no es más fuerte ni más capaz que su esposa, lógicamente no será él quien decida. De igual manera, en un cuerpo político cualquiera en que la mayoría no sea la fuerza mayor, la resolución no recaerá de manera natural en ella. Además sabemos, y Locke sin duda también lo sabía, que la mayoría no siempre constituye la fuerza mayor de una sociedad civil, debido a desigualdades de naturaleza económica, política y social, incrementadas bajo el gobierno. En ocasiones, por tanto, un hombre constituye la fuerza mayor, como resulta evidente por el hecho de que la sociedad entera se encuentra sometida a su autoridad. Porque entonces parece suponerlo que la mayoría debe ser la fuerza mayor. En todo cuerpo constituido por elementos discretos, la mayoría será por fuerza la parte más grande del todo, siempre que todas las partes sean iguales, y será forzosamente la fuerza mayor solo en tanto que todas sean iguales en fuerza. Lo que Locke está diciendo es que la mayoría regirá la sociedad, cuando los miembros sean todos iguales, o prácticamente iguales con respecto a su fuerza. Sabemos que en el estado de naturaleza los hombres se encuentran en condiciones de igualdad con respecto a la fuerza, mientras que pasado algún tiempo, en la sociedad política, un hombre puede llegar a ser 100,000 veces más fuerte que los demás. La doctrina de Locke sobre el imperio de la mayoría dice, pues que en aquellas circunstancias, en que los hombres en sociedad se encuentran más cerca del estado de naturaleza y por tanto, en una situación de mayor igualdad, respecto a la fuerza, como por ejemplo, cuando acuerdan por primera vez dejar el estado de naturaleza, y constituir una comunidad, la mayoría al ser la fuerza mayor, imperará. Al reunirse por primera vez los hombres en sociedad, la totalidad del poder de la comunidad radica naturalmente en la mayoría. Veremos que hay otro momento decisivo, en el que la mayoría debe imperar, otro momento en el que los hombres en sociedad, se encuentran muy cerca, si no es que en el estado de naturaleza, es decir, un momento en el que la sociedad, se encuentra breve tiempo sin gobierno. Hasta aquí, hemos estado siguiendo el sistema de Locke, de hablar de la sociedad política sin hacer referencia a ninguna forma particular de gobierno. Locke hace una distinción entre sociedad política y gobierno, pero no pretende que la sociedad política pueda existir sin gobierno, a no ser por periodos muy breves, y en circunstancias extraordinarias. Los hombres se unen en una sociedad política, con el fin de gobernarse según una ley establecida, y tal propósito, solo puede lograrse con el establecimiento de un poder legislativo, y un poder ejecutivo, que son justo los términos en que Locke expresa el acto de crear un gobierno. La sociedad política, solo persistirá si el gobierno se forma prácticamente de una vez. Sociedad política y gobierno solo pueden separarse en la mente, pero no tienen una existencia independiente. La sociedad política precisa del gobierno. La sociedad política sin gobierno no puede hacer otra cosa que crear un gobierno. La ejecución de esta tarea requiere una profunda decisión, una elección de la forma de gobierno. Las formas de gobierno difieren principalmente en cuanto a cómo, y en qué manos se deja el poder legislativo. La primera y fundamental ley positiva de toda comunidad, es el establecimiento del poder legislativo. El establecimiento de esta ley fundamental o constitución, que es un acto de la sociedad política que se encuentra forzosamente sin gobierno, es el principal acto que de manera natural y necesaria es determinado por la mayoría de la sociedad. La mayoría puede retener el poder legislativo, y el gobierno es entonces una democracia. O puede confiarlo a unos cuantos y entonces el gobierno es una oligarquía. O puede poner el poder en manos de un hombre, en un conjunto u otro de condiciones, y entonces es una u otra forma de monarquía. Pero en todos los casos,
solo el consentimiento de la mayoría puede establecer el gobierno. Todas las formas de gobierno, recuérdese que la monarquía absoluta no es una forma de gobierno, desde la democracia perfecta hasta la monarquía hereditaria, se encuentran igualmente fundadas en el consentimiento de la mayoría. La doctrina de Locke del imperio de la mayoría no termina forzosamente en una preferencia por una forma de gobierno por encima de las demás. Las personas son las partes del pacto social, cada quien conviniendo con todos los demás en crear una sociedad. Nada se dice de un convenio entre personas y gobierno. Los poderes del gobierno solo se han confiado, no hay una renuncia a ellos, a personas que serán sus funcionarios, solo tienen un poder fiduciario. El poder supremo de conservarse a sí mismas, y a la sociedad permanece siempre en las personas mismas. No pueden renunciar a este poder, ningún hombre o sociedad de hombres, tiene poder para renunciar a su propia conservación o por consiguiente, a los medios para conseguirla. La gente siempre tendrá el derecho de conservar aquello de lo que en modo alguno puede deshacerse. Y sin embargo, aunque el pueblo conserva el poder supremo, Locke dice también que una vez establecido el poder legislativo, el poder supremo solo sigue siéndolo, y subsistiendo en tanto el gobierno continúe existiendo y funcionando. Por otra parte, este poder legislativo, no solo es el poder supremo de la comunidad, sino sagrado e inalterable en las manos en que la comunidad lo ha colocado. Explicar la aparente contradicción descomunal de tener dos poderes supremos, obliga a recordar la distinción entre sociedad sin gobierno, y sociedad bajo un gobierno. El poder supremo sigue estando siempre en manos del pueblo, pero no si se le considera sometido a una forma particular de gobierno. El pueblo ejerce de manera activa el poder supremo, solo cuando se encuentra en una sociedad sin gobierno. Pero cuando hay un gobierno, el poder supremo se encuentra en manos del legislativo, donde la gente lo ha colocado. El pueblo y el cuerpo legislativo tienen ambos supremacía, aunque no al mismo tiempo. Bajo un gobierno, el poder supremo del pueblo se encuentra en un estado por completo latente, y no será ejercido hasta que por una calamidad, o desatino deje de existir el gobierno. Este poder del pueblo no puede emplearse hasta que el gobierno quede disuelto. En tanto exista un gobierno, el cuerpo legislativo es operativamente el poder supremo. Pero el poder latente del pueblo subsiste, y si el gobierno llegase a disolverse, habría de nuevo una sociedad sin gobierno. En tales circunstancias, el pueblo, refiriéndose, desde luego a la mayoría, ejercería de manera directa y activa el poder supremo con la mira en un solo propósito, formar un nuevo gobierno tan rápidamente como sea posible, mediante el establecimiento de una constitución, y la delegación del poder legislativo, en otras manos. Lo que expresa con gran claridad el principio fundamental de la separación de poderes. En las comunidades bien ordenadas, los principales poderes están separados pues, sería una tentación muy fuerte para la debilidad humana afecta a aferrarse al poder, que las mismas personas que tienen el poder de hacer leyes, tengan en sus manos también el poder de aplicarlas. Sin embargo, Locke solo aplica este principio a la separación de las funciones legislativa y ejecutiva. Se refiere al poder judicial como parte del poder legislativo, sin exigir su separación. Si distingue en cambio, otro poder político, el poder de la guerra y la paz, de sociedades y alianzas. Pero aunque este poder, que Locke denomina el poder federativo, puede diferenciarse del poder ejecutivo, ambos poderes deben no obstante, colocarse en las mismas manos, ambos exigen para su ejercicio la fuerza de la sociedad, fuerza que no puede sin peligro, delegarse a diferentes mandos. El poder legislativo es superior al poder ejecutivo, pues el que puede imponer leyes a otro,
por fuerza ha de ser superior a éste. Pero, donde el poder legislativo no opera de manera permanente, y el ejecutivo está delegado en una sola persona que también tiene participación en el poder legislativo, puede decirse, en un sentido muy aceptable, que esa persona es el poder supremo. No habiendo tampoco un poder legislativo superior a él, y por tanto ninguna ley dictada sin su consentimiento, siendo improbable por ello, que alguna ley pueda someterlo a la otra parte del poder legislativo, puede decirse con bastante exactitud que en este sentido, él es el poder supremo. Esto no significa negar la supremacía del poder legislativo, sino que es un recordatorio de que el cuerpo legislativo, no tiene que ser la división suprema del gobierno. Este es el primer indicio del sorprendente alcance que concede Locke al poder de la persona, que tiene a su cargo la función ejecutiva, sorprendente ya que su doctrina de la supremacía legislativa, parece sumamente categórica e incondicional. A pesar de que la existencia del Ejecutivo, se debe a la tarea de desempeñar el papel subordinado de hacer cumplir la ley según ésta es establecida por los legisladores, ha de añadirse que en algunas circunstancias, tiene que actuar sin la dirección de la ley. El bien, escribe Locke, de la sociedad requiere que muchas cosas se dejen al buen juicio de quien tiene en sus manos, el poder ejecutivo. Los legisladores no pueden prever y proveer por medio de leyes, todo lo que puede ser benéfico para la comunidad, el ejecutor de las leyes, con el poder en sus manos, tiene por la ley común natural el derecho de ejercer ese poder para el bien de la sociedad. El poder ejecutivo no solo puede actuar sin la sanción de la ley, también puede hacer que las leyes hagan concesiones a su poder, en los casos en los que una adhesión ciega a ellas, resultaría dañina, y puede incluso ir más lejos, y actuar en forma contraria a la ley en beneficio del bien público. A esa facultad de actuar de acuerdo con el buen juicio por el bien público sin esperar, los mandatos de la ley y en ocasiones incluso, en su contra, es a lo que se le llama prerrogativa. El peligro inherente a la prerrogativa del poder ejecutivo, no es menos obvio que la necesidad de ella. La prerrogativa siempre se ha manifestado en mayor medida en los reinados de los mejores príncipes. El pueblo confía en un príncipe bondadoso y sabio, aun cuando actúe sin respetar los límites de la ley, sin temer por su seguridad porque considera que su propósito, es favorecer el bien público. Tales príncipes divinos en realidad, reclamaban cierto derecho al poder arbitrario, con el argumento que pretende demostrar que la monarquía absoluta, es el mejor gobierno, porque Dios mismo gobierna así el universo, y estos reyes participan de su sabiduría y su bondad. Pero aún los príncipes por derecho divino tienen sucesores, y no hay ninguna seguridad de que alguno de estos, reclamando el precedente, no hará uso de la prerrogativa aumentada en favor de sus propios intereses, arriesgando la propiedad, y la seguridad del pueblo. En esto se funda el dicho de que los reinados de los príncipes buenos, han sido siempre los más peligrosos para las libertades de sus pueblos. De acuerdo con este argumento, lo que caracteriza a los príncipes mejores y más sabios, no es su obediencia a la ley establecida, y la imposición de ésta para que se cumpla, sino su servicio al pueblo. El alcance del arbitrio del Ejecutivo, se encuentra limitado solo por la condición de que se use para el bien público. Un buen príncipe consciente del deber que se le ha encomendado y cuidadoso del bien de su pueblo, no puede disponer de una prerrogativa muy grande. Pero puesto que rebasar los límites de los poderes constitucionales o legales o pretexto de servir al pueblo ha sido una práctica constante de los tiranos desde tiempos inmemoriales, el bien público parece ser un elemento de prueba peligrosamente vago, e inadecuado para decidir, si la prerrogativa está siendo empleada de manera conveniente. El buen príncipe y el tirano son semejantes en tanto ambos actúan fuera de la ley,
e incluso contra ella. La diferencia entre ellos solo depende de que su licencia resulte benéfica o perjudicial. El buen príncipe transgrede la ley en el mejor de los casos, para servir al pueblo. El tirano usa su poder, no para el bien de aquellos que se encuentran bajo su mandato, sino para su propio beneficio privado. Pero, ¿hay alguna forma práctica de juzgar la intención de un gobernante? No siempre es fácil determinar si la ley ha sido quebrantada, pero sin duda, es mucho más fácil que determinar si ha sido quebrantada por un propósito noble. ¿No ha hecho acaso Locke particularmente difícil distinguir al buen príncipe del tirano? Locke no parece creer que así sea. Lo importante no es cómo se respondería a la pregunta en teoría, sino cómo se juzga en la práctica. Y en la práctica, nos dice él, se puede determinar fácilmente. Pero antes de decirnos de qué manera puede determinarse, nos dice quiénes lo determinan. A la pregunta de quién ha de decidir, si los poderes del gobierno están siendo empleados de tal forma, que ponen en peligro al pueblo, Locke responde, el pueblo juzgará. El significado del pueblo juzgará se encuentra entrelazado de manera inextricable al argumento de Locke, en cuanto al derecho del pueblo a resistirse a la tiranía. Por consiguiente, estos dos temas se examinarán en conjunto. El derecho a la resistencia, según lo sostiene Locke, no debe equipararse con demasiada prontitud, con lo que ha llegado a conocerse como el derecho a la revolución. Si recordamos la ley natural fundamental de la sociedad, resulta claro que no puede existir ningún derecho que haga peligrar la conservación de la sociedad. La revolución es una amenaza a la conservación de la sociedad. Cualquier cosa que signifique el derecho a la resistencia, debe ser congruente con la conservación de la sociedad. El pueblo juzgará, dice Locke. ¿Sobre qué ha de juzgar? Ha de juzgar, si debe volver a asumir el poder supremo en forma activa dada la disolución del gobierno. ¿Cómo ha conseguido el derecho a hacer tal juicio? Siempre lo ha tenido, y es absolutamente imposible que renuncie a él. En este punto, Locke pasa de nuevo a su anterior examen del estado de naturaleza, y el estado de guerra y los derechos que en ellos existen, de la siguiente manera. Cuando un príncipe o quien ocupa una posición de poder político emplea ese poder de manera contraria a la confianza que el pueblo ha depositado en él, para proteger sus intereses a costa del pueblo, hace de su bien algo independiente del pueblo. Se separa él mismo de su comunidad, se coloca fuera de su sociedad, en un estado de naturaleza con respecto a ella. Asimismo, al usar la fuerza en su contra sin autoridad ni derecho, se coloca en estado de guerra con ella. El tirano está en guerra con el pueblo. Al emplear en contra del pueblo la fuerza que éste le ha confiado, el tirano aniquila verdaderamente su gobierno. No puede ser ya considerado su gobernante político en ningún sentido, de la palabra político. El pueblo debe tener, por tanto, un derecho natural a defenderse de su agresión, y su resistencia es del todo congruente con la conservación de la sociedad. El pueblo está defendiendo a la sociedad. Es el tirano quien se ha rebelado, dado que la rebelión no es una oposición a las personas, sino a la autoridad, la cual se funda tan solo, en las constituciones y leyes del gobierno, quienes las quebrantan violentamente, sean quienes fueren, y con la fuerza justifican la violación cometida, son verdadera y auténticamente rebeldes, pues cuando los hombres se constituyen en sociedad, y establecen un gobierno civil, excluyen con ello la fuerza, e introducen leyes para salvaguardar la propiedad. La paz y la unidad entre ellos, y quienes oponen la fuerza a las leyes, se rebelan en realidad, es decir, traen de nuevo el estado de guerra, y se convierten en auténticos rebeldes. Locke rara vez emplea la palabra revolución en este análisis,
prefiere la palabra rebelión, manteniendo por tanto un uso estrictamente literal. De acuerdo con su argumento, no existe un derecho a derrocar, existe solo el derecho a resistir al regreso de la guerra. La enseñanza de Locke sobre este tema va dirigida a aquellos que tienen el poder político, y sobre todo, a los príncipes, pues ellos son con la mayor probabilidad los rebeldes. La mejor forma, escribe Locke, de prevenir el mal es hacer ver los peligros y la injusticia de tal actitud, a quienes más tentados pueden sentirse de incurrir en ella. Invierte de este modo el análisis habitual que considera que el pueblo es el origen más factible de una revolución. ¿Por qué Locke no dirige también su doctrina al pueblo, previniéndolo del uso de la fuerza que ha depositado en sus gobernantes? ¿No será acaso que Locke simplemente les ha gastado una broma a sus lectores con una ingeniosa transposición terminológica? El príncipe es llamado rebelde, y el pueblo que intenta destituirlo, es considerado defensor de la sociedad. Y todo el argumento descansa en la insistencia de Locke en que el pueblo es quien debe juzgar, si el gobierno ha quedado disuelto, cuestión en extremo intrincada y técnica. Y por otra parte, el hecho de que recurra a la fuerza significa realmente algo más que la oposición de la gente a las políticas de su actual gobierno, y su deseo de reemplazado, ya sea con una nueva forma de gobierno o poniéndolo en otras manos. La doctrina de Locke no fomenta acaso la revolución popular, incitando y justificando al pueblo, toda vez que se encuentre a disgusto, a levantarse con el grito de tiranía en los labios para destituir a sus gobernantes debidamente designados. Locke rechaza la idea de que él haya ofrecido nuevas bases para la revolución. Ha argumentado que no existe ningún derecho legal, ni constitucional que permita hacer algo que ponga en peligro la conservación de la sociedad, y el gobierno mientras este último exista. Ha negado el derecho a oponer resistencia a la autoridad donde es posible apelar a la ley, la fuerza únicamente debe oponerse a la fuerza injusta o ilegal. Este derecho a resistir no es un derecho político, se trata de un derecho natural que no se puede ejercer en tanto opere un gobierno debidamente constituido. Por otra parte, el pueblo no está dispuesto a provocar desórdenes. Por lo general prefiere evitar el peligro que supone el desorden. Las revoluciones no surgen a causa de pequeñas faltas en el manejo de los asuntos públicos. El pueblo soporta sin rebelarse y sin chistar grandes errores por parte de sus gobernantes, muchas leyes injustas e inadecuadas y todos los deslices de la debilidad humana. Y Locke condena con vehemencia a quienes fomentan la revolución en contra de un gobierno justo. Ellos son, dice Locke, culpables del mayor crimen que a mi parecer puede cometer un hombre. Pero la más instructiva defensa de Locke frente a la acusación de que promueve la tendencia a la revolución, es más profunda que las ya mencionadas, pero no independiente de ellas. En el estado de naturaleza, todos los hombres tienen la facultad de juzgar qué es necesario para su conservación. Esta facultad de juzgar no pueden delegarla completamente a la sociedad. Puede decirse que es inalienable pues, es imposible que un hombre, por más que quiera, pueda renunciar a su facultad de juzgar si su vida está en peligro. Ningún juramento, amenaza o doctrina puede lograrlo. En el estado de naturaleza o en la sociedad civil, no hay cirugía alguna que pueda extirpar a un hombre vivo, el deseo de autoconservación y sus consecuencias. Pero aunque este derecho de juzgar lo reserva a todos los hombres una ley anterior y superior a todas las posibles leyes positivas de los hombres, el que se reconozca no supone que se cree una fuente de perpetuos desórdenes pues, este derecho solo se ejerce hasta que las molestias son tan grandes, que la mayoría las siente cansándose de ellas, y experimentando la necesidad de ponerles remedio. Las tres preguntas, de cuándo se hace un uso inapropiado de la prerrogativa, de cómo distinguir al tirano del buen príncipe,
y de cuando se disuelve el gobierno, se funden todas en una sola pregunta: ¿está amenazando el gobierno la seguridad del pueblo? Y esta es la cuestión sobre la que solo el pueblo debe juzgar. Locke no ve dificultad para imputar esta responsabilidad al pueblo, ni tampoco para asignarla a alguien más, pues por difícil que sea responder en términos teóricos, el pueblo responde fácilmente, no razonando sino sintiendo. Locke niega que sus palabras influyan en esta situación. Sus argumentos o doctrinas no tienen ningún efecto en la cuestión. Hablar no hace que los hombres dejen de sentir. Su hipótesis y de hecho, las hipótesis de cualquiera, no puede influir sobre este asunto. Las fuerzas naturales no son afectadas por las doctrinas, pues cuando un pueblo cae en la desdicha, escribe Locke, podéis proclamar tanto como queráis que sus gobernantes son hijos de Júpiter, hacerlos personajes sagrados y divinos, podéis concebirlos como venidos del cielo, o por el autorizados, podéis hacerlos pasar por quien queráis, o por lo que queráis, el final será siempre el mismo. Si una larga cadena de abusos, prevaricaciones y mentiras encaminados a lo mismo, hacen manifiesta para el pueblo la mala intención, éste no puede dejar de ver lo que le espera, y a dónde se le lleva, y no es de asombrar que el pueblo se levante, y trate de poner el gobierno en manos de quienes puedan garantizarle que los propósitos serán aquellos para los que en un principio, se instituyó el gobierno. Que vaya a haber o no resistencia a los gobernantes, es algo que depende completamente de lo que el pueblo ve y siente. Cuando a la gran mayoría se le ha hecho sentir que su vida está en grave peligro, ¿de qué modo puede impedírsele que se resista a la fuerza ilegal usada contra ella? No lo imagino. Reconozco que este es un peligro que amenaza cualquier clase de gobierno, cuando los gobernantes han terminado por despertar recelos constantes en el ánimo de su pueblo. Esta es la posición más peligrosa en que los gobernantes pueden colocarse, pero no merecen que se les compadezca, pues es muy fácil que eviten colocarse en ella. La posibilidad de la resistencia del pueblo al sentirse en peligro, es el único límite eficaz al uso de la prerrogativa. Un príncipe sabio conoce este límite, y evita siempre aquellas acciones que hacen al pueblo sospechar de sus intenciones. Cuando tiene que actuar sin la sanción de la ley, e incluso contraviniéndola, es cuidadoso con respecto a la necesidad de hacer tan manifiesta su buena intención que la gente pueda verlo y sentirlo. Si falla en ello, si la gente llega a sospechar de él, y hay un levantamiento para reemplazado, entonces, aun cuando pueda mantener su posición durante un tiempo mediante la fuerza, su poder político termina. Una vez que un rey se ha destronado a sí mismo y se coloca en estado de guerra contra su pueblo, hay algo que impida al pueblo enjuiciarlo a él, que ya no es rey, como lo haría con cualquier otro que se pusiera en estado de guerra contra él. El rey ya no es rey, el gobierno de hecho se ha disuelto y se han anulado las desigualdades asociadas al gobierno. El regreso al uso de la fuerza, el estado de guerra, iguala a los adversarios. En este momento, no hay superiores ni inferiores políticos. El resultado lo determinará la mayor fuerza. Así pues, el argumento ha dado un giro completo. El deseo del hombre de conservar su vida lo aparta de la guerra del estado de naturaleza, y le hace entrar en la sociedad política. Pero los hombres constituidos en sociedad política, se enfrentan a un nuevo peligro, aún más terrible, la tiranía o el poder absoluto arbitrario, el poder incrementado de un hombre o de unos cuantos que vuelven a traer una guerra peor que la del mero estado de naturaleza. En un régimen tiránico, las fuerzas contra el individuo se multiplican enormemente, y la defensa es casi imposible. En el fondo, los hombres solo tienen la protección de su fuerza natural y del deseo natural de propia conservación. Este fuerte deseo, que en el origen da lugar a la sociedad política,
es también su principal defensa. Cuando la gente siente que la sociedad, que constituye su mayor seguridad, es amenazada, ofrece resistencia a aquellos que intentan destruirla. La empresa política de la humanidad, es una lucha interminable por salir del estado de naturaleza y evitar volver a caer en él, con todos sus temidos males. Hay dos sitios en el segundo tratado en donde Locke habla de los príncipes divinos. En uno se refiere a los príncipes que tienen una enorme prerrogativa, a los que tienen la mayor libertad ante el régimen de las leyes. Son como Dios, quien gobierna el universo como monarca absoluto, puesto que participan de su sabiduría y su bondad. Pero en el pasaje anterior, se dice que el príncipe es sabio y divino cuando rige conforme a leyes establecidas de libertad. Semejante príncipe es como Dios, en tanto que creador, pues las leyes de libertad establecidas, son medios para producir el aumento de tierras, lo cual es un tipo de creación, como hemos visto, aunque no una creación a partir de la nada. Este aumento no solo es causa de la prosperidad doméstica, sino también fuente del poder que permite conservar a la sociedad contra los ataques hostiles de otras sociedades. El príncipe divino cuyo respeto de las leyes produce incremento rápidamente será indeseable para sus vecinos. Esta mención del poder y de los vecinos hostiles nos recuerda que toda sociedad se encuentra en estado de naturaleza con las demás sociedades, y que el poder es la base de la seguridad. Pero las necesidades de la vida en el estado de naturaleza internacional, y sobre todo las demandas de la guerra, a veces exigen acciones extraordinarias en respuesta a situaciones no previstas, que no pueden reglamentarse por ley. Un pueblo poderoso, con un poderío producto del incremento material resultante del estímulo del deseo de conservación tranquila bajo la protección de leyes de libertad establecidas, debe enfrentarse siempre a la posibilidad de la guerra, situación en que los ciudadanos deben ser disciplinados, mostrar espíritu cívico, y estar dispuestos a sacrificar tesoros e incluso la vida, bajo el mando discrecional del Poder Ejecutivo de la Federación, para la defensa de toda la sociedad. El hecho de que esos príncipes que gobiernan a veces más, a veces menos, conforme a la ley sean llamados divinos, expresa el dilema que no puede resolverse del todo, en tanto se suponga que la sociedad fue fundada sobre el principio de propia conservación. Sigue habiendo un problema, no resuelto por Locke, el de si la conservación de toda la sociedad y la conservación de sus miembros en lo individual, pueden hacerse en algún momento lo bastante compatibles. Por ejemplo, puede armonizarse la conservación de la sociedad con la propia conservación, en los momentos de la más severa prueba, que a menudo determinan el destino de las sociedades políticas. ¿Puede el principio de autoconservación aportar el fundamento para que surjan el patriotismo, el espíritu cívico, y sobre todo, el sentido del deber para ofrecer la riqueza, e incluso la vida en defensa de la patria? Locke es penetrante y general en las razones para la fundación de la sociedad política, pero esas razones resultan tales que, le es imposible, por su carácter mismo, considerar en qué dirección ha de desarrollarse la sociedad, una vez que el basamento es seguro. No complementa su principio fundamental. No examina otras razones para continuar una sociedad una vez fundada, razones que podrían desarrollarse dentro de una sociedad, y que quizá podían no existir en el momento de su fundación. No se analizan, por ejemplo, los vínculos que se crean entre compatriotas. Con frecuencia habla de sociedades, rara vez de países, a menudo de la ley de la naturaleza, rara vez o nunca, de tradiciones, costumbres, instituciones. Se refiere con frecuencia a los derechos, casi nunca a los deberes. A menudo habla del pueblo, rara vez de las personas. Cuando habla de los ingleses, no habla de su amor a Inglaterra,
sino de su amor a sus derechos justos y naturales. Lo poco que Locke dice de la educación en los dos tratados, no tiene nada que ver con el desarrollo de un sentido del deber público. Alude a la educación como si no tuviera ningún propósito más elevado que preparar a los niños para que cuiden de sí mismos. Hay un pasaje revelador a este respecto, en el cual Locke habla del carácter absoluto de la disciplina militar. La conservación del ejército, y con ella de la comunidad entera, exige una obediencia absoluta a las órdenes de todo oficial superior, y por eso, es justa la pena de muerte por desobedecer, o discutir hasta la más peligrosa o irrazonable de esas órdenes. El sargento puede ordenar a un soldado que avance hasta la boca de un cañón, o situarlo en una brecha donde es casi seguro que muera. El general, escribe Locke, puede condenarlo a morir por haber abandonado su puesto, o por no obedecer las más desaforadas órdenes. Puede sentenciarlo a la horca, por la más mínima desobediencia. Y este extraordinario poder del jefe militar, está justificado porque esa obediencia ciega, es necesaria para la finalidad por la cual el jefe militar tiene ese poder, a saber, la conservación de todos los demás. La conservación del resto de la sociedad puede explicar perfectamente el derecho del general a dar órdenes. Pero, ¿por qué debe el soldado obedecer órdenes absurdas? De las palabras de Locke solo puede colegirse una razón: si el soldado desobedece, el general puede mandar que lo ahorquen. No precisa la eficiencia de un ejército de una mejor razón que esa. ¿Qué clase de ejército puede ser aquel en el que el temor al castigo es el único método de disciplina en combate? La cuestión es si el soldado de Locke, no familiarizado con términos no lockeanos como honor, heroísmo, deber y valor, luchará por otros cuando su temor al enemigo, exceda su miedo a sus superiores. Ni en este pasaje ni en ningún otro en los dos tratados, explica Locke los fundamentos del deber de un soldado de dar su vida por su patria. El gran tema de Locke fue la libertad, y su argumento importante fue que no existe libertad donde no hay ley. En la condición natural del hombre, no existe la ley, o al menos, no una ley sabida y establecida. Para ser libres, los hombres deben por tanto ser legisladores. Pero por la ignorancia de la naturaleza humana, y de la sociedad tan bien ajustada a ella, los resultados de sus esfuerzos para elaborar leyes muy a menudo, no han sido para mejorar sino empeorar su condición. La tarea de hacer una humanidad libre requiere una comprensión de la naturaleza del hombre. La fuerza más poderosa de la naturaleza humana, y por tanto la más importante para el entendimiento político, es el deseo de propia conservación. Es a la vez, el mayor obstáculo para la paz entre los hombres, y la mayor fuerza para su logro. Aplicado debidamente, proporciona garantías de seguridad en medio de la abundancia. Cuando es desconocido o desafiado, provoca violencia, anarquía y una horrible destrucción de la vida y la propiedad. La tarea de la razón es, por tanto, comprender, apaciguar y conducir de manera constructiva esta pasión, siempre con la conciencia del inminente peligro de que un sentimiento de intranquilidad, lo coloque en el camino de la violencia. El deseo de conservación puede ser desviado, orientado o halagado, pero no hay manera de aminorar o erradicar su abrumadora fuerza. Por esta razón, los hombres no son completamente gobernables, y la tarea de hacer libre a la humanidad sometiéndola a leyes no puede nunca quedar completa. El remedio para los males del estado de naturaleza nunca logra del todo su cura. Los hombres viven al menos en parte, siempre e inevitablemente en la condición natural no política, y siempre en peligro de recaer en una condición mucho peor, pues no es posible enseñar a los hombres a tener sentimientos contrarios a su más fuerte deseo. El gobierno es impotente para modificar la naturaleza humana. Tiene que ajustarse a lo que no se puede cambiar.
El gobierno que no se adecue a esta pasión presente en todos los hombres debe estar dispuesto a luchar con ella, interminablemente por el empleo de la fuerza, y el terror. Pero el gobernante sabio, hará algo más que ajustarse, canalizará y orientará, fomentará y protegerá el deseo de conservación y lo convertirá en fundamento mismo de la ley, la libertad, la seguridad y la riqueza de su pueblo. Locke pretendía librar al género humano de toda forma de poder absoluto arbitrario. Intentaba presentar una exposición verdadera, y completa de la edificación de la civilización por el hombre a partir de elementos de valor casi nulo. En esta exposición, la mayor fuerza que incita al hombre a liberarse es una pasión, el deseo de conservación. Como bien sabe el lector de este libro, los filósofos políticos antiguos consideraban las pasiones como arbitrarias y tiránicas. Creían que la tendencia de las pasiones es por encima de todo, la esclavitud de los hombres. Enseñaban pues, que un hombre es libre solo en la medida en que su razón puede de una u otra forma, dominar y gobernar sus pasiones. Sin embargo, Locke admitía que la pasión es la fuerza suprema de la naturaleza humana, y argumentaba que la razón no puede hacer otra cosa que servir al deseo más poderoso y universal, y darle una orientación para satisfacerlo. Solo cuando este orden de cosas es entendido y aceptado como el orden verdadero y natural de las cosas, hay alguna posibilidad de éxito en la lucha de la humanidad por la libertad, la paz y la abundancia. Esta es por encima de todo, la enseñanza política de Locke. A John Locke se le ha llamado el filósofo de Estados Unidos, el rey en el único sentido en que un filósofo ha sido alguna vez rey de una gran nación. Nosotros tenemos por tanto, más que muchos otros pueblos, obligación y experiencia para juzgar la exactitud de su doctrina.